Valeria Hinojosa, me presento. Soy miembro del equipo de ADIC Colombia. Les estoy hablando desde Bogotá. La profesora Begoña nos acompaña desde España. Y mientras damos inicio a la masterclass formalmente y damos un poquito más de tiempo que más compañeros se conecten, yo quisiera aprovechar el tiempo y conversarles un poquito más acerca de lo que es EADIC como escuela para Buenas aquellos que tardes. no nos conocen. Quizás muchos ya han estudiado con nosotros algún curso, algún diplomado, incluso son alumnos del máster. Entonces, pues es bueno aprovechar la ocasión para que conozcan un poquito más. EADIC, como les comenté, es una escuela de formación dirigida específicamente para ingenieros y arquitectos. Tenemos en nuestra plantilla más de 400 docentes profesionales en activo. Esto es uno de nuestros valores que más nos enorgullecen. Cada uno de nuestros docentes son miembros activos del ámbito laboral, por lo que los conocimientos que reciben nuestros alumnos son adaptados a la realidad del sector. Poseemos una metodología exclusiva centrada en el alumno a través de la formación online. Tenemos alumnos de 42 países, así como ustedes nos están escribiendo. Luis Miguel desde Colombia, Jonathan desde Chile. Así es la comunidad de nuestros alumnos. Francisco desde España. Ofrecemos a nuestros alumnos una doble titulación. Tenemos presencia física en YEL desde Nicaragua, muy bien. Estamos presentes en 3 países, nuestra sede principal está en Madrid, España, pero adicional tenemos 2 sedes permanentes, una desde acá, desde Colombia, en Bogotá, y otra en Lima, Perú. Adicional, pues quiero compartirles, en números, tenemos más de 250 experiencias formativas, entre los que son másteres, cursos, diplomados, componentes presenciales, más de 12.500 alumnos, como les comenté, de profesionales formados con nosotros, Ujú. 400 docentes calificados y profesionalmente activos, y asimismo nosotros también damos asesorías a empresas. Ahora mismo más de 100 empresas nos han elegido como su escuela de referencia y formación para su personal. Dentro de los números que también Ujú. nos gusta, es que el 70% de los alumnos repiten cursos, bien sea un alumno de máster hace un diplomado o un curso, o un alumno de curso hace un diplomado, y a su vez el diplomado sirve para hacer el máster. Cabe destacarse que si quieren especializarse en un área de conocimiento específica y llevan una línea de conocimiento con nuestros cursos, estos cursos son equivalentes, pueden ser homologables para el máster. ¿Por qué ADIC? ADIC tenemos entre nuestros valores fundamentales, bueno, una metodología apoyada en el alumno. Nuestros alumnos cuentan con un personal capacitado, que son nuestros asesores académicos, que siempre están dispuestos a ayudarles ante cualquier duda en la plataforma. No por el hecho de que sea online el conocimiento, la forma que le impartimos a nosotros, a nuestros alumnos el conocimiento, quiere decir que están solos. Adicional, los alumnos cuentan con diferentes contenidos audiovisuales, tal cual esta webinar es un ejemplo. Muchos de los contenidos y las clases son dadas mediante webinar a través de esta plataforma. También esto para garantizar un aprendizaje más ameno, más directo, y pues que en toda la comunidad de alumnos se vaya conociendo. Este, bueno, el entorno internacional, multicultural, perfecto para el networking, aquellos que quieren ampliar sus redes de contacto por toda Latinoamérica, por el mundo. Esto es una gran, excelente oportunidad. Los alumnos pueden conectarse donde y cuando quieran, siempre y cuando tengan una conexión a internet, pueden acceder a su máster, a lo que los contenidos que estamos impartiendo desde cualquier lado. Y aquellas los conocimientos y las plataformas con las que nos apoyamos, sí, son completamente actualizadas y con licencia gratuita para que los alumnos puedan acceder a ellas. Bueno, bienvenidos también a Daniel, que no lo había saludado, que nos está escribiendo desde Perú. Adicional a DIC, otro aspecto es que durante su haber ha ido formando diferentes alianzas con diversas instituciones para ir creciendo como comunidad. A esta comunidad también tienen acceso nuestros alumnos. También la mayoría de nuestros máster
Como les comenté anteriormente, tienen doble titulación universitaria, uno por avalado, bien sea por la Universidad Católica de Murcia o por la Universidad de Distancia de Madrid, y en la titulación propia de ADIC. El máster, saludos Alex desde Quito, Ecuador. También nuestros máster tienen una duración de 12 meses, dividido en 8 módulos más un trabajo final de máster. Y las titulaciones son avaladas y apostilladas, pueden ser apostillables por la Haya, y cuentan con 60 créditos STS. Adicional, y es algo que quería comentarles, ADIC tiene un programa de becas para los alumnos tanto de Latinoamérica como de España, que oscilan entre el 40 y el 60%. Ahora mismo tenemos una nueva convocatoria. Al final de la clase les voy a compartir las URLs para que primero conozcan la oferta formativa, y aquel que esté interesado, pues, y si así lo desea, puede hacer su postulación a una de estas becas que da sobre el 40 y el 60% del monto total de la matrícula. Aproximadamente desde el año 2013, más de 3.000 alumnos han sido becados con este programa de becas. Saludos a Alan, que nos escribe de Baleares. Wow, hoy es bastante internacional nuestra clase. Bueno, acá les resumo rápidamente cómo es que tiene que hacer la postulación a las becas para quien esté interesado. Rellenar el formulario, que ahora les comparto el link directo, agendar una cita telefónica o a través de correo electrónico para que terminen este, de explicarles, y se hace una entrevista con ustedes para ver su perfil, evaluar su perfil, si está de acuerdo al máster que han elegido. Luego esperar el resultado del comité de admisiones, realizan la reserva de matrícula y comienzan a hacer el máster. Bueno, eh, como les comenté, cierro diciéndoles que bueno, ADIC es una escuela de formación técnica online para ingenieros y arquitectos. Estamos presentes en 3 países. En esta lámina pues les comparto nuestros contactos directos en cada una de las sedes. Igual, no, quien no tenga la sede en su país, no se preocupe, que también a través de nuestras redes sociales nosotros los acompañamos por allí. Y bueno, ya entrando en materia, voy a darle el pase a la profesora Begoña Lavalde. Hoy nos va a estar dando esta masterclass acerca de elementos básicos de una red de distribución de agua y los materiales a emplear en las conducciones. La profesora Begoña, ingeniero de caminos, canales y puertos por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Ha trabajado también en la Dirección de Innovación y Tecnología en la Subdirección General de Servicios Técnicos, el Departamento de Obras Hidráulicas y Marítimas, también en Ingeniería de Proyectos y Asistencia Técnica a las Obras, y por supuesto es docente de nuestro máster en Ingeniería del Agua, Tratamiento, Depuración y Gestión de Residuos en EADIC. Profe, los alumnos son todos suyos. Si me escapó algo por allí, usted lo puede completar. Y bueno, estoy por acá acompañándolos desde el chat. Que disfruten la clase. Muy bien, muchas gracias Valeria por la presentación. Y nada más, esta es una de las masterclass de las que hablamos en los módulos del máster de Ingeniería del Agua, Tratamiento, Depuración y Gestión de Residuos de ADIC, y que espero sea a todos de provecho. Y bueno, nada más, yo trabajo en FCC Construcción. Llevo desde el año 2005 allí. Terminé Ingeniería de Caminos en Madrid en el año 1999, en el siglo pasado. Y bueno, pues estamos en contacto directo con este tipo de eventos a todas horas. Así que bueno, nada más. Bienvenidos a todos. Si necesitáis hacerme algún comentario o cuando os haga alguna pregunta, utilizaremos el chat, ¿vale? Y que me paréis cuando no entendáis algo o cuando queráis comentar cualquier cosa, ¿vale? Pues vamos a ello. Bueno, dentro de una red de distribución, bueno, en primer lugar, la red de distribución es la que nos va a llevar el agua desde un punto en el que hemos acumulado una presa, eh, una, con- una, una captación, nos la va a llevar hasta otro punto a partir de la cual vamos a hacer una distribución más selectiva. Las redes de distribución suelen ser
redes lineales, es decir, empiezan en un punto y terminan en otro. Pueden tener depósitos intermedios, pueden tener bombeos intermedios, suelen tener válvulas de corte, válvulas sobre velocidad. Hay también puntos altos en los que instalamos ventosas, hay también puntos bajos en los que vamos a instalar desagües. Todos estos son elementos clásicos de una red de distribución. Si necesitamos subir la cota porque no vamos a dar la suficiente presión, necesitaremos bombeos y necesitamos también depósitos de acumulación, arquetas o lugares en las que rompemos carga, pero no hay que perder de vista que la red, al final, mm, está compuesta principalmente por una tubería, kilómetros y kilómetros de tubería. Por eso, aunque hablábamos de elementos básicos de una red de distribución, yo quería destacar la tubería, ¿vale? Porque al final una válvula o una ventosa es un elemento puntual de esta conducción eh, que podemos tratar de diferentes formas. Pero una tubería es la esencia de la red de distribución. Entonces, es muy importante la elección del tipo de material que vamos a tener en esta tubería. Hay muchos materiales a emplear. Unos son más adecuados que otros según qué características tiene esta red. Eh, Otros son más adecuados, por ejemplo, quiero decir, depende de los caudales, si son muy grandes o son pequeños, depende de las presiones, lo mismo si son altas o son bajas, si las redes funcionan en lámina libre o funciona en presión. Al final, todos los materiales tienen un uso y todos van a tener su hueco específico. Veremos después qué elementos se van a influir en esta elección de materiales y espero que os sea de utilidad, ¿vale? A todos. ¿Algún comentario hasta ahora? ¿Queréis destacar algún tipo de material que soláis usar vosotros, que soléis usar? ¿Alguno de vosotros ha trabajado con tuberías de distribución alguna vez o con algún tipo de tubería? Chicos, hola. ¿Qué materiales soléis emplear? Polietileno, tubería a presión, abastecimientos, PVC, poliéster también, ¿no? GRP que llamáis vosotros, ¿no? O sea, plásticos, siempre plásticos. Vale, acero, muy bien, estupendo. Pues vamos a ver las características de cada uno. Sí que es cierto que hay materiales que por su tipo de fabricación fabrican hasta unos diámetros, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que hay unos diámetros. Para redes públicas solo plástico, no utilizáis fundición para redes públicas en abastecimiento. Hierro fundido, sí. CRP, o sea que realmente habéis utilizado todo tipo de materiales. Entre todos habéis utilizado todos. Muy bien. Entonces, bueno, estaréis más cómodos con unos y otros con otros. Acero inoxidable. Eso es industrial casi. No es una red de distribución. Lo digo porque el acero inoxidable es caro. Bueno, en redes de distribución con diámetros grandes, quiero decir. Bueno, pues vamos a ver. Primero quería hablaros de la tubería de Gres, ¿vale? La tubería de Gres está formada por una arcilla cocida y vitrificada en superficie. Esto quiere decir que es una tubería rígida, pero que tiene una rugosidad muy baja, ¿vale? Porque al estar vitrificada, el agua tendrá pocas pérdidas de carga al circular por su interior. Se suele emplear compresiones de hasta 1 atmósfera. Esto quiere decir que se usa en saneamientos, ¿vale? No se usa en abastecimientos. Se suele fabricar en diámetros pequeños y medios, de 1000 a 1200.
y su junta es una junta flexible. ¿La veis aquí? Tenemos una parte macho, una parte hembra con una junta de goma, ¿vale? Y se encaja. Tiene unas características mecánicas que veis aquí y un coeficiente de dilatación térmica pequeño, de 0,5 por 10 elevado a 5 grados centígrados menos 1. Em, ¿Qué ventajas tiene? Pues al ser vitrificado, como hemos visto antes, no va a reaccionar con los líquidos que transporta. Por eso es muy buena para los saneamientos. De hecho, aquí en España se usaba en Asturias. ¿Por qué? Porque teníamos vertidos industriales procedentes de la zona minera y de la industria del norte de España. Y claro, había otros materiales que enseguida se perdían. Y esta, bueno, no reaccionaba en aquella época, no reaccionaba con los líquidos que transportaba. Es una tubería que ya empleaban los romanos. Entonces, imaginad el tiempo que tiene. ¿Vale? También resulta que es inatacable en terrenos agresivos como son los yesos. Entonces no la atacan ni por dentro ni por fuera. ¿Vale? Entonces es una tubería muy cómoda. ¿Qué ocurre? Que hay que tener cuidado cuando la instalas porque tiene una rotura frágil. ¿Qué significa rotura frágil? Pues que cuando la golpeas, por ejemplo, la vas a colocar y la cama no es demasiado cuidada, hay algún elemento de la cama que es de la cama sobre la que pones la tubería, el conjunto de elementos sobre el que vas a poner la tubería, que suele ser un tipo arena. Si hay un elemento en el que destaca que tiene un tamaño superior, al depositar la tubería la vas a golpear. Eso es rotura frágil. Rotura frágil. Otra desventaja, por ejemplo, aquí en España, es que aquí no se fabrica. Con lo cual tenemos que traerla desde fuera. ¿Desde dónde? En Inglaterra se ha usado mucho. Entonces en Inglaterra se ha usado mucho porque se fabrica allí. Y el coste del transporte es importante. Aquí no se encarecía mucho porque no se fabrica. ¿Y dónde se puede usar? En saneamientos no visitables. Por eso se limitan los diámetros. Porque como tiene rotura frágil, no te avisa de la rotura. Y si hay una persona metida dentro y la tubería rompe, no es que primero se haga una fisura, que esa fisura prospere y que se empiece a caer una parte, no, se rompe todo el tubo, ¿vale? Entonces, por ese motivo se emplea en saneamientos no visitables para impedir este tipo de problemas, ¿vale? Y bueno, esto que en España se ha colocado mucho en Asturias. ¿Vosotros habéis empleado alguna vez tubería de grés? No, ninguno. Vale, en Inglaterra sí que se usa mucho, ¿vale? Bueno, siguiente material. Siguiente material es el fibrocemento. Lo primero que os voy a decir del fibrocemento, el fibrocemento es un elemento que está formado por mezclas de fibras de amianto con fibras sintéticas de cemento. Lo primero de todo es que aquí en España está prohibido desde el año 2002. ¿Vale? ¿Por qué? Por el amianto. ¿Vale? El amianto lo que ocurre es que es cancerígeno. Entonces es cancerígeno en la fase de fabricación, ¿vale? No en la tubería en sí, sino en las fibras se inhalaban y producían, claro, sí, 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 claro, no se permite, está claro. Y se deben retirar, como estáis contando, sí. De hecho, cuesta más retirarlas que cuesta mucho retirarlas. Tiene que retirar un equipo específico, un equipo especial. Bueno, se empleaba también aquí en España, se empleaba en diámetros hasta 1200 y en saneamientos con presiones hasta 1 atmósfera. ¿Vale? Eran a ver, tengo aquí una foto del tubo de... Sí, ¿veis? Eran tubos que no tenían en la entrada, este era el manguito, se enchufaba por un lado un tubo, por el otro lado otro tubo y quedaban unidos por el manguito. Eran muy cómodos de colocar y, y aunque tenían rotura frágil, eran muy ligeros también. Entonces funcionaban bien, se colocaban bien. Se colocaron muchos y se produjeron muchos.
Tiene un coeficiente de dilatación térmica un poquito más alto que el que hemos visto antes, de 1,7 por 10 a la 5 grados centígrados menos 1, ¿vale? Eh, y, y bueno, las ventajas que tenía es que era muy barato y que se colocaba muy bien. Se colocaba, era ligero y se colocaba bien. Las desventajas que encontrábamos era que no se comportaba bien ante las sobrepresiones. Como era una tubería que estaba diseñada para una atmósfera de presión, pues cuando venían sobrepresiones, pues no se comportaba bien. También le atacaba el ácido sulfúrico del agua residual, ¿vale? Entonces no- empezó a no funcionar bien para aguas residuales muy cargadas con este elemento, ¿vale? Y tenía rotura frágil, pero bueno, por eso no se ponía en saneamientos visitables, se ponía en saneamientos no visitables. Pero por el amianto, pues entre el año 2002 se prohibió su uso y su fabricación. Ahora, pues a la hora de retirarlo, pues necesitamos equipos especiales, ¿vale? Me imagino que como habéis comentado, en vuestros países también ocurre lo mismo, ¿vale? Bueno, los plásticos. Vamos a hablar primero de la tubería de PVC. ¿Vale? El PVC es un material que está formado por una resina de cloruro de polivinilo al que añadimos distintas adicciones que le van a dar color, le van a dar otras características. ¿Vale? Es un elemento termoplástico. Esto quiere decir que cuando lo calentamos, a la, a la hora de volver a su tamaño normal, no ha perdido sus propiedades, ¿vale? Y por eso es posible fabricarlo mediante extrusionado. Esto es, metemos la resina, esa resina en una especie de tolva, esa resina se calienta, eh, se genera una especie de líquido que pasa por dos moldes, uno interior y otro exterior, y que al enfriarse mediante agua, mediante aire, pues toman la forma del tubo, ¿vale? Ese es el extrusionado, es como si fuera una churrera, un churro, ¿vale? Se hace igual. Hay otro tipo de fabricación de la tubería de PVC, que es el Reblock. ¿Lo conocéis alguno? Es este que veis aquí en esta foto. No, pues el Reblock es un perfil que se transporta en rollos, que tiene una forma, sí, muy bien, Francisco, estupendo, que tiene una forma de modo que el propio perfil encaja en sí mismo y le vamos dando al tubo el diámetro que queremos nosotros. Lo único que tenemos que añadir un adhesivo para que cada una de las pasadas pegue con la otra y el tubo continúe siendo estanco, ¿vale? Es una forma muy sencilla de transportar estos tubos porque al final cuando movemos tubos de un sitio a otro el transporte es muy costoso y aquí lo que hacemos es transportar la bobina del perfil. Después con este elemento que veis aquí le damos forma al tamaño de tubo que queremos y vamos encajando como si arrolláramos un perfil en el anterior añadiéndole la resina de adhesivo, ¿vale? De esta forma podemos conseguir los diámetros que queramos, ¿vale? La fabricación, pues los diámetros en PVC básico. Hay dos tipos de PVC, que eso no os lo he contado. Está el PVC básico, que es en el que pasa por una tobera, el que os he contado, el que pasa a través de la churrera y se enfría. Después está el PVC de molécula orientada, que es una vez que hemos pasado el proceso de paso del material por entre los dos tubos y después incorporado, solidificado con aire o con agua, lo volvemos a calentar y lo volvemos a enfriar, de forma que las moléculas se orientan y se consiguen tubos con espesores más pequeños para una igual resistencia, ¿vale? Ese es el PVC de molécula orientada, ¿vale? El proceso se hace un biproceso
de calentamiento y vuelta a enfriar, ¿vale? Bueno, dependiendo de un método u otro método, pues tenemos en diámetros el PVC que ha tenido una pasada, diámetros desde 12 milímetros hasta 1000. Y el PVC de molécula orientada desde 90 milímetros también hasta 1000, ¿vale? Y las presiones en el PVC ordinario, desde 6 atmósferas, desde 6 atmósferas hasta 25 atmósferas. En el PVC orientado empiezan desde 12,5, ¿vale? Hasta 25. Pueden hacer más atmósferas, normalmente las casas, bajo catálogo y con espesores mayores, ¿vale? Pero las que tienen en producción son estas, ¿vale? Los tipos de juntas que suelen tener en la molécula orientada, el VC, son juntas flexibles, pero son juntas flexibles con muy buena calidad porque llegamos hasta 25 atmósferas, ¿vale? Los tubos los suelen fabricar en longitudes de 12 metros, que es la longitud máxima del camión que circula. Y bueno, la rugosidad es muy baja. ¿Por qué? Porque el interior es muy liso, ¿vale? Tiene celeridades muy pequeñas. Veremos que las celeridades influyen después a la hora de soportar los transitorios, ¿vale? Y tiene un coeficiente de dilatación térmica de 7 por 10 a la 5 grados centígrados menos 1. ¿Qué ventajas tienen? Pues como buenos plásticos no van a reaccionar con los líquidos que transportan, ¿vale? Tampoco van a reaccionar con terrenos yesíferos y tienen un buen comportamiento frente a la abrasión. Es un material muy ligero, muy barato y en Costa Rica me estás diciendo, Glenda, que la longitud máxima es más de 6 metros, con lo cual tendrás más juntas. Tendrás el doble de juntas. Bueno, bueno, eso es por fabricación o por transporte. Igual vuestra normativa de transporte no deja fabricar longitudes mayores. Aquí fabricamos hasta 12 metros, ¿vale? Tubos grandes. Luego están los que vienen en bobina, que están enrollados, ¿sabéis? Estos que vienen así, enrollados. ¿Vale? Bueno, es un material muy ligero. Necesitamos, a la hora de su puesta en obra, necesitamos mm, ayudarnos de grúas o camiones que son ligeros, ¿vale? Se ponen en obra fácil, de forma fácil, ¿vale? No pesa, ¿vale? Tiene un problema que fragiliza a bajas temperaturas. Entonces tenemos que enterrarlo al menos 50 centímetros, es decir, no se puede emplear en el exterior. Que fragilice a bajas temperaturas fue lo que hizo. ¿Es por especificaciones de diseño? Pues no sé, aquí en España es por transporte. Bueno, tendréis más juntas. En Nicaragua tendréis más juntas. En Costa Rica tendréis más juntas. Igual es que bueno, no sé, no os puedo decir. En España es nos limita el transporte. Vale. Fragiliza a bajas temperaturas, hemos dicho. Esto fue lo que obligó o hizo que se estudiaran otro tipo de materiales para colocar en lugares en los que las temperaturas son bajas. Entonces, por este motivo, continuaron los estudios y aparecieron materiales como vamos a ver después, como el polietileno y el polipropileno, ¿vale? Bueno, tiene una densidad baja de 1,4 toneladas metro cúbico, por lo que puede flotar, ¿vale? Entonces, en lugares en los que el nivel freático esté alto, a la hora de la construcción, tendremos que tenerlo en cuenta porque se nos puede desplazar la tubería si hay agua en el exterior de la zanja y se nos puede llegar a desenchufar, ¿vale? Esto lo tendréis que tener en cuenta a la hora del montaje. Se emplea por lo general en saneamientos con presión porque no reacciona con los líquidos que transporta. Y en abastecimientos a baja y media presión, como habéis visto, hasta 25 atmósferas. Y también en riegos. En riegos se coloca mucho, por lo menos aquí, porque es un material barato y fácil de poner. Y como tiene que ir enterrado, pues
La tubería de polietileno. El polietileno es también un termoplástico, ¿vale? Como el anterior, pero el material que lo compone es una poliolefina, ¿vale? Que polimeriza con partículas de etileno y también hacemos aditivos de cargas, ¿vale? Colorantes, aditivos. Es también un termoplástico, pero en este caso vamos a emplear esta propiedad, ¿vale? Como os voy a contar después. Se fabrica igual que el PVC mediante extrusionado a 200 grados, ¿vale? Diámetros, pues aquí se amplía, es decir, tenemos un mayor rango de diámetros, desde los 16 milímetros hasta los 2500 milímetros, 2,5 metros, ¿vale? Y presiones, pues coge una gama de presiones parecidas a las de su compañero el PVC, ¿vale? Desde 4 a 25 atmósferas. Si necesitamos más, sería cuestión de hablar con el fabricante. Eh, la junta más destacable de esta tubería es la junta soldada, ¿vale? Puede ser a tope o con aportación. En diámetros pequeños también está la junta mecánica, esta que tiene un manquito que lo encajas, pero por lo general la junta que mejor funciona y que además es más cómoda es la junta soldada, ¿vale? Igual, se fabrica en longitudes aquí de 12 metros. Vosotros me imagino que tendréis otras especificaciones por control o lo que sea. Su rugosidad es también muy baja, pero tiene un coeficiente de dilatación térmica del orden de 17 por 10 a la menos 5 grados centígrados menos 1, ¿vale? Y tiene un coeficiente de dilatación térmica muy grande, muy alto. Es el más alto de todos. Entonces, esto hace que, que sea un material que si esto no lo tenemos en cuenta puede darnos algún problema, porque tú colocas el polietileno en una zanja a una temperatura, al solecito, 20 grados. Si después cerramos, tapamos las juntas, están bien soldadas, todo perfecto, siempre habrá un inicio y un final de la tubería, ¿vale? Normalmente una válvula, siempre válvula ventosa, bombeo, bueno. Cuando metemos agua en el interior de la tubería, ese agua va a estar del orden de 4 grados, 5 grados, con una diferencia de temperatura de 15 grados y este coeficiente de dilatación térmica de 17 por 10 a la menos 5 grados centígrados menos 1, pues la tubería se va a encoger mucho. Dependiendo de la longitud que tengamos de tubería, pues así se encogerá proporcionalmente, ¿vale? Porque la diferencia de longitud de lo que se encoge va a ser la diferencia de temperatura por el alfa, por el coeficiente de dilatación térmica y por la longitud de la tubería que tengamos. Esto va a hacer que se produzcan tirones y que la tubería incluso pueda llegar a desengancharse si no lo hemos tenido en cuenta. Por eso, lo que solemos hacer es recomendar que en la zanja se coloque dentro del interior de la zanja. El polietileno se suelda fuera de la zanja, ¿vale? Tenemos la zanja hecha, estamos soldando polietileno en longitudes grandes en el exterior y cuando ya tenemos una longitud considerable soldada, la bajamos a la zanja. Se recomienda que esa zanja esa tubería se instale en zigzag. ¿Por qué? Porque así aumentamos suficientemente la longitud de la tubería para que cuando entre el agua y se produzca este tirón debido a lo que se va a encoger la tubería por el coeficiente de dilatación térmica, no se produzca un desgarro de la tubería en los puntos de anclaje donde está cogida, ¿vale? Se recomienda entonces que se coloque en zigzag a lo largo de la zanja, ¿vale? Como haciendo una pequeña S a lo largo de toda la zanja, ¿vale? Por este motivo, porque el coeficiente de dilatación térmica es muy grande. Cuando esto no sea posible, pues tendremos que poner elementos como son las liras, que son elementos en forma de U, que se sueldan a la tubería, grandes, y que hace que actúe a modo de muelle, ¿vale? No tengo... ¿Qué ventajas tiene? Pues igual que el resto de los plásticos,
de los que hemos hablado, que no reacciona con los líquidos que transporta, ¿vale? Tampoco reacciona con los terrenos yesíferos. Es ligero y barato y además tiene una puesta de nombre bastante fácil y se puede emplear, como os comentaba antes, con temperaturas bajo cero, ¿vale? Como la junta es una junta soldada que suele ser muy segura, va a evitar que haya intrusión de agua desde el exterior hacia el interior, ¿vale? Porque en otro tipo de juntas puede darse en algún momento que si el nivel freático de la tubería es alto, puede llegar a haber intrusiones, ¿vale? De agua por ejemplo, agua salina en lugares próximos al mar, puede llegar a haber intrusión de agua, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué desventajas tenemos? Pues para temperaturas altas, por ejemplo 40 grados, reacciona con los jabones y la tubería acaba siendo la ruina de la tubería. Por eso no se puede emplear en electrodomésticos en las casas, ¿vale? Porque reacciona con los jabones a temperaturas de 40 grados. En riego se ha comprobado que los ratones se comían este tipo de material. Entonces, pues los riegos también han quedado un poco aparte y son un feudo del PVC y también del poliéster, ¿vale? Y es importante saber el tema de la dilatación, como hemos estado comentando. Otro tema importante, su densidad. Tiene una densidad inferior a la del agua, ¿vale? Tiene una densidad de 0,99 toneladas metro cúbico, es decir, flota sí o sí en cuanto hay agua, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta de forma muy especial en terrenos en los que el nivel freático sea alto, ¿vale? Pero también es una ventaja. ¿Por qué? Porque se utiliza, como veremos ahora, en emisarios, para la construcción de emisarios submarinos. ¿Por qué? Precisamente porque flotan, ¿vale? Y además, tenemos que ponerle unos pesos aquí adicionales para conseguir controlar y dominar la tubería de polietileno. Eso, esto es lo que puede ser una desventaja, ¿vale? En una zanja, es una ventaja a la hora de trabajar con ellos en lugares como el mar, ¿vale? En emisarios submarinos. Este sería un emisario. La tubería está cerrada, tiene una tapa aquí y otra tapa en los dos extremos. La colocamos en el sitio mediante barcazas o en el sitio en el que tiene que estar. Abrimos en un punto, empieza a llenarse de agua la tubería y empieza a caer, ¿vale? Esta tubería se hundiría porque estamos metiendo agua y se depositaría en el fondo, ¿vale? Así es como se hace eh, la tema de emisarios submarinos, ¿vale? Se usa mucho emisarios submarinos. También se usa en abastecimientos de baja y media presión y en riegos, por el problema que os he dicho, un poco menos, ¿vale? Es un campo más para el PVC, ¿vale? Y también en saneamientos con presión, ¿vale? En cualquier caso, si tenéis alguna duda o algo que comentar también, por algún material que hayáis empleado, que os haya dado problemas o que tengáis algo que queráis compartir con nosotros, paradme, ¿vale? Paradme y lo comentamos, ¿vale? Pues continuamos. Tubería de PRFV o vosotros lo llamáis GRP, ¿vale? Pues la tubería de PRFV está formada por unos filamentos de fibras de vidrio saturadas en resinas de poliéster, ¿vale? Hay una parte que es una carga de arena que se añade para darle espesor y este no es un termoplástico, ¿vale? Es un termoestable, es decir, que tú le aportas temperatura y no va a variar su composición, ¿vale? Aquí en España teníamos dos formas de fabricación, el filament building, ¿vale? Y el método OVAS. Eran dos métodos de fabricación. El filament building, lo que hacíamos era, era un enrollado de capas sobre un mandril, es decir, teníamos un tubo un molde, ¿vale? Entonces sobre ese tubo íbamos arrollando las fibras, ¿vale? Que eran como unos hilos y se iban aportando también las resinas y las cargas, ¿vale? Ese era el filament binding. También está el método OVAS que se hacía por centrifugado, ¿vale? Teníamos a ver si lo tengo aquí.
Sí, este sería el método OVAS, ¿vale? Hay un encofrado, por así decirlo, un molde. Entonces, desde el interior y vamos proyectando hacia los lados del molde eh, los elementos, ¿vale? Este es el método OVAS. Los diámetros de construcción de fabricación son entre 100 milímetros y 3000 milímetros, ¿vale? También se ha llegado hasta 4000 milímetros en saneamiento sin presión, ¿vale? ¿Qué presiones alcanza? Pues presiones entre 6 y 32 atmósferas. El tipo de junta, la más clásica es la junta elástica, pero también se utiliza el manguito brida, ¿vale? Longitudes, pues entre 12 metros igual por transporte. Y la rugosidad es muy baja. Y la celeridad media a la hora de enfrentarse a los transitorios. Tiene un coeficiente de dilatación térmica de 2,7 por 10 a la menos 5, ¿vale? Mucho más pequeño que el polietileno y del orden del PVC, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene? Pues los mismos que hemos visto de los plásticos, que nos va a reaccionar con los líquidos, nos reacciona con los terrenos yesíferos y además es una tubería de muy buena calidad, ¿vale? Y muy ligera de colocar. ¿Qué desventajas tenemos? Pues que en los extremos pueden producirse exfoliaciones si no están bien sellados, ¿vale? No podemos cortar la tubería, ¿vale? No se puede cortar. Si tratamos de que necesitamos un tubo más pequeño en un extremo porque terminamos o por lo que sea, tenemos que pedir el tubo que queremos porque el final es muy importante. Como tenemos la carga de arena esta que veis aquí, ¿la veis? Pues si cortamos esta carga de arena se va a perder, ¿vale? Entonces no podemos cortarlo porque al final esta carga de arena lo que nos da es la resistencia después a la presión, ¿vale? Para la que lo hemos comprado. ¿Lo entendéis? Sí, ¿verdad? Bueno, en zonas calizas, mm, a veces se producen incrustaciones perimetrales que pueden desprenderse y colapsar dentro de la tubería. ¿Qué ocurre? El problema principal que yo le veo a este material, las piezas especiales. Se ha tratado de hacer eh, piezas especiales también del propio material, pero resultan muy caras. ¿Por qué? Pues porque hay que hacerlas casi de encargo, ¿vale? Tendríamos que tener en cuenta, tendríamos que gastar muchísima resina y entonces saldrían muy, muy, muy caras. Es mucho más sencillo hacerlas de, de acero, ¿sabes? Entonces, y colocarlas mediante bridas a este tipo de materiales, ¿vale? Porque se han tratado de hacer y han dado problemas, ¿vale? No están logradas. Porque si se lograran tal y como se debieran hacer, saldrían muy, muy caras, ¿vale? La densidad también es pequeña, entonces flota, ¿vale? Es un material que también puede flotar, no tanto como el polietileno, pero también puede flotar. ¿Dónde se usa? Principalmente en saneamientos con presión, ¿vale? Y en abastecimientos y riegos de baja y media presión. La normativa que lo rige es el M45. Bueno, hay varias normativas, ¿no? Pero la más completa es el M45 del agua, ¿vale? El manual M45 americano del agua. Encontraréis todos los cálculos necesarios para conocer bien este material. Bueno, el acero. La tubería de acero es sobradamente conocida por todos, ¿vale? El acero al carbono con reducido contenido en carbono, de 0,1% al 0,7%. Y bueno, se trata de un carbono que es combinado y no es libre. Esto es lo que va a hacer que podamos soldarlo, ¿vale? ¿Cómo se fabrica? Se fabrica helicosoldado con doble cordón arco sumergido. También puede ser a veces longitudinal, ¿vale? Y con soldadura eléctrica. Y también hay tubería laminada, ¿vale? Los diámetros, pues ya veis aquí que son diámetros grandes, hasta 3000 milímetros, ¿vale? Presiones, las que necesitemos, según el espesor que le demos y según la calidad del acero, ¿vale? La calidad del acero es muy importante
porque dependiendo de la calidad de acero que usemos, es decir, el módulo de elasticidad que vayamos a emplear, ¿vale? El módulo de resistencia, eh, la sigma admisible del acero, ¿vale? Podremos emplear unos espesores u otros espesores, ¿vale? Es decir, para un mismo espesor con distintas calidades de acero, podremos soportar diferentes presiones, ¿vale? Entonces, por eso es importante la calidad y el acero y el espesor, ¿vale? Tipo de junta. La junta más importante dentro de la tubería de acero es la junta soldada. Soldada a tope o soldada a bocardada, es decir, que uno entra en otro y lo soldamos, ¿vale? También hay tuberías con junta elástica, porque hay veces que nos han pedido tuberías con junta elástica. Hay un sitio en Brasil que fabrica tubería de acero con junta elástica. Longitud es igual, aquí 12 y 13 metros, ¿vale? Se sueldan y se van colocando por tramos, ¿vale? La rugosidad, pues dependiendo del revestimiento interior. La tubería de acero, por ejemplo, aquí en España suele emplearse con un revestimiento tipo plástico, ¿vale? Pero en otros sitios, Estados Unidos, por ejemplo, se suele emplear tubería de acero con revestimiento de mortero, con lo cual la rugosidad va a venir expresada por el revestimiento que tengamos, ¿vale? Su coeficiente de dilatación térmica es de 1,2 por 10 a la menos 5 grados centígrados menos 1, igual que el del hormigón, ¿vale? Por eso, de hecho, pues, existe el hormigón armado, porque dilatan los dos lo mismo. Y bueno, es una dilatación en tuberías pequeña, media pequeña. ¿Qué ventajas tiene? Pues que es un material muy conocido, muy resistente y muy versátil. Se suelda, puede ser soldadura, necesita, a ver, tenemos que soldarlo desde el interior o desde el exterior, ¿vale? La tubería, las desventajas que tiene, aparte de que necesita una protección catódica por las corrientes vagabundas que encontremos y este tipo de cosas, es que en los diámetros pequeños decimos que soldamos desde el interior, pero es que esa soldadura se ha reflejado o sea, soldamos desde el exterior, pero esa soldadura ha dañado el revestimiento interior, ¿vale? Entonces tendríamos que repararlo, porque si tenemos, por ejemplo, una tubería de abastecimiento de aguas o una tubería de 500 milímetros, soldamos exteriormente porque no podemos entrar a soldarla desde el interior, porque no cabemos. El revestimiento interior se ha estropeado. Y una vez que pasamos agua, esa junta estará dañada y dará problemas, ¿vale? Esto es importante a tener en cuenta en la tubería de acero. Necesita revestimiento interior y exterior. ¿Por qué? Porque en el interior va a haber agua, necesita protección interior, y en el exterior también va a haber agua o va a haber material, va a haber humedad. Necesita entonces un revestimiento interior y exterior. Cuando soldamos la junta, tenemos que reparar interior y exteriormente, ¿vale? Tiene unas ventajas, pero tiene unos inconvenientes, ¿vale? ¿Dónde se usa? Principalmente cuando tenemos presiones grandes, muy grandes, ¿vale? Se suele utilizar, aquí estamos hablando de conducciones de agua, pero se suele utilizar sobre todo en conducciones en gasoductos y en oleoductos, ¿vale? Una ventaja, que tenemos piezas especiales de acero muy bien definidas y muy fáciles de hacer porque están todas tabuladas, ¿vale? Entonces esto es una ventaja, ¿vale? También se suele usar en autoportantes. Los autoportantes es un tipo de tubería exterior que se sustentan por ellas mismas, ¿vale? Pero necesitamos compensadores de dilatación porque están en el exterior y, y necesitan al menos un compensador de dilatación para absorber, tener un punto fijo en el que se ajusten las longitudes al ser una tubería soldada, ¿vale? Que transmite las diferencias de longitudes, ¿vale? Y también se utiliza en incas neumáticas.
¿Qué normativa tenemos? Tenemos la normativa que se suele usar, igual que en el poliéster, era el manual del agua M45. Aquí es el manual del agua, el M11, muy claro también, con muchos croquis y de fácil acceso, fácil cambio, ¿vale? ¿Habéis utilizado alguna vez vosotros tubería de acero? ¿Alguno? ¿Y qué experiencia has tenido tú, Luis Miguel? ¿Has tenido buena experiencia con la tubería de acero? Pero tú decías inoxidable. Claro, conducciones de aire en depuradoras. Vale. Entonces espesor era pequeño, ¿no? Pero era espesor pequeño, pero acero inoxidable. Presiones bajas, sí. Sí, es útil pero cara, pero muy segura. ¿Vale? Muy segura. No, yo no digo el acero inoxidable en general, el acero, muy segura, ¿vale? Y hay veces que es que no tenemos más otra opción a la hora de presiones muy altas, no tenemos más opciones, ¿vale? Bueno, otra tubería que también podemos usar, como vemos aquí, es la tubería de fundición, ¿vale? Fundición dúctil. Bueno, la fundición dúctil es una tubería que está formada por una aleación de hierro, carbono al 4% y silicio al 2%, ¿vale? El magnesio, que también se incorpora, hace que se formen esferas en lugar de láminas, entonces esto va a hacer que no la podamos soldar, ¿vale? No la tengo. Bueno, ¿cómo se fabrica? Se fabrica por moldeado, ¿vale? Las tuberías de fundición dúctil se fabrican con un molde. Los diámetros que se emplean son diámetros que van desde 60 milímetros hasta 2000, hasta 2 metros, ¿vale? Y las presiones que aguantan son desde 20 atmósferas hasta 100 atmósferas. Esta tubería también se va a emplear en tuberías de abastecimiento con altas presiones, ¿vale? El tipo de junta es una junta estándar, junta express o junta cerrojada, ¿vale? Son juntas que van a aguantar este tipo de presiones, sobre todo la junta express, ¿vale? Esta sí que la fabricamos en longitudes de 6 metros. ¿Por qué? Porque es un molde. Entonces, como es un molde, que no es una churrera, que tú cortas el material como los plásticos, aquí es un molde que tenemos que manejar. Entonces, las longitudes que empleamos aquí, por lo menos, son de 6 metros, ¿vale? Necesita también un revestimiento interior y otro exterior, ¿vale? Y entonces también depende, su rugosidad va a depender también del revestimiento. Y tiene un coeficiente de dilatación térmica parecida al del acero, de 1,2 por 10 a la menos 5 grados centígrados menos 1, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene este material? Pues que es un material que lleva muchos años con nosotros, ¿vale? Muy introducido y conocido en las administraciones, al menos en España, ¿vale? Por ejemplo, aquí Ayuntamiento de Madrid siempre nos pide fundición en abastecimiento para ciertas presiones, ¿vale? Es un material muy sólido, muy robusto, que lo golpeas y no se va a romper con un golpe, ni te va a enmascarar una rotura que al principio no ves, pero que después a la hora de entrar el agua sí que va a dar problemas, ¿vale? Y es muy competitivo. Además, las piezas como las válvulas, las ventosas, son del mismo material, son de fundición, ¿vale? Entonces, el tema de la interferencia de materiales aquí no se da, ¿vale? ¿Qué desventajas tenemos en este material? Que va a necesitar revestimiento interior y exterior, ¿vale? Y que siempre va a necesitar protección catódica. Cuando los tubos son grandes, de más de 800, vamos a necesitar maquinaria contundente, pesada, como para poderlos mover. Son tubos muy robustos y que pesan, ¿vale? Pesan más que la tubería de acero y que los plásticos, ¿vale? ¿Dónde se van a usar? Pues se van a usar en abastecimientos con presiones altas, como hemos estado hablando. Y se van a usar también en autoportantes. ¿Qué autoportantes? En las que van de un tubo a un tubo con apoyo de un tubo a un tubo, es decir, con 6 metros de longitud de porte, ¿vale? De autoportante. Y también se usan en las incas por rotación, ¿vale? Esta sería la fundición. ¿Dudas? Bueno, vamos a seguir. Tubería de hormigón. Las tuberías de hormigón, dependiendo de la construcción del propio hormigón o del tipo de junta, ¿vale? Pues van a ser tuberías con presión o tuberías para presión o tuberías empleadas para conducciones sin presión, ¿vale?
Las tuberías de hormigón sin presión van a ser tuberías de hormigón en masa o tuberías de hormigón armado o tuberías de hormigón con fibras de acero, ¿vale? ¿Cómo se fabrican? Con moldeado. Con un moldeado se vibra y se cura, ¿vale? Y los diámetros, pues en tuberías de hormigón en masa, los diámetros máximos que nos dejan construir son de 600. ¿Por qué? Porque tiene rotura frágil, como hemos visto antes en el GRES, y lo que no queremos es que entre una persona, la tubería se rompe y la persona se queda atrapada. Entonces, limitamos a hormigón en masa a 600, tubería no visitable. Y los hormigones armados hasta 3000, ¿vale? Como es un hormigón sin presión, las presiones a usar, o sea, para saneamiento principalmente o tubería en lámina libre, las presiones que vamos a emplear máximas son las que aguanta la junta, que son de 1 atmósfera. Tipo de junta. Eso es una junta machimbrada, ¿vale? La veis aquí. Este sería, esta sería la hembra y el macho pues entraría, aparte está la junta de caucho, que haría la estanqueidad completa. Como son moldeados y es una tubería muy robusta que pesa mucho, las longitudes de construcción son de 2,40 metros, ¿vale? La rugosidad, pues es una rugosidad media. Sabéis que cuando estamos hablando de números de Manning, para los hormigones les ponemos un número de Manning de 0,015, 0,018, mientras que a los plásticos les ponemos números de Manning del orden de 0,011, 0,011, 0,012, ¿vale? La rugosidad es una rugosidad media, ¿vale? Y el coeficiente de dilatación térmica es de 1,2 por 10 a la menos 5 grados centígrados menos 1, igual que en el acero, ¿vale? De ahí el hormigón. ¿Qué pasa con la tubería? ¿Cuándo se usa? Pues este se va a usar en saneamientos, ¿vale? Se va a usar en saneamientos. Eh, la tubería del hormigón con presión, pues en este caso está el hormigón armado con camisa de chapa y el hormigón postesado con camisa de chapa. Son diferentes. El hormigón armado con camisa de chapa, tenemos una camisa, como la veis aquí, es esta de aquí, ¿vale? Y una armadura. La camisa lo que hace es dar impermeabilidad. Como veis aquí, esta sería la camisa de chapa, ¿vale? El hormigón, hormigón, y esta sería el armado, hormigón armado, que esta es la armadura, la rejilla, y esta es la camisa de chapa. La camisa de chapa va a darle la estanquidad a la tubería, ¿vale? Y el armado va a darle la resistencia, ¿vale? Cuando hablamos de postesado, es que esta armadura le vamos a dar una tensión adicional. Y entonces va a estar soldada en los extremos y se, eh, y eh, se queda consolidada con esta tensión. Entonces se arrolla, ¿vale? Se arrolla, se suelda, se arrolla, se le da la tensión y se vuelve a soldar. Entonces la tubería se queda con esa tensión. ¿Qué diámetros tenemos? Pues tenemos diámetros desde 500 hasta 2400 en hormigón armado con camisa de chapa, con junta elástica. Y cuando la junta es soldada, porque también tenemos junta soldada, podemos llegar hasta 3500. Y en hormigón postesado llegamos hasta diámetros de 2000, ¿vale? Lo que es manejable a la hora de fabricarlos, ¿vale? Y presiones conjunta flexible hasta 25 atmósferas y conjunta elástica hasta 16. ¿Vale? En hormigón armado con camisa de chapa y en hormigón postesado hasta 25. Longitudes, pues por el molde es el que nos va a marcar la longitud. Y en el postesado también la máquina que tenemos a la hora de darle el tesado a la armadura, ¿vale? De 6 a 7 metros, ¿vale? La rugosidad es una rugosidad media, como hemos visto en la otra tubería. ¿Y dónde se suele usar? Se suele usar en abastecimientos y riegos con presiones altas y también, importante, grandes diámetros, ¿vale? A veces también usamos el hormigón postesado en saneamientos sin presión y en incas con empuje, ¿vale? Ventajas y desventajas. Bueno, es un material, ventaja, que es un material muy robusto, ¿vale? Muy resistente, de gran calidad y muy conocido, ¿vale? Muy experimentado, muy controlado. Puede llegar a ser incluso barato,
para los diámetros y las presiones de los que estamos hablando, ¿vale? ¿Y qué problemas puede tener? Pues puede ser que en terrenos con yesos reaccione con los yesos, ¿vale? Puede necesitar una protección catódica por las pletinas, ¿vale? Y que necesita unos medios de colocación muy contundentes, ¿vale? Eso puede llegar a ser, hay que tenerlo todo en cuenta, ¿vale? Bueno, ahora quería daros unas pinceladas, voy a ser un poquito rápida porque ya estamos alargándonos un poco. Voy a daros unas pinceladas sobre los aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un material u otro, ¿vale? Ya habéis visto que hay algunos específicos para unas presiones altas, otros específicos para unos determinados diámetros, unos que conseguimos que hagan unas cosas, otros otras, ¿vale? Pero aparte de todo eso, tenemos que ver que el precio de la tubería no es solamente el precio del tubo, ¿vale? Tenemos que ver que el precio de la tubería es el precio del tubo, el precio de las juntas que tengamos, el precio del transporte, porque al final el transporte se encarece muchísimo el precio de la tubería, el precio del- la carga y la descarga, de la posición, dónde lo guardas, cómo lo guardas, el montaje también, qué medios necesitamos para montar, qué tipo de relleno y en qué excavación se puede poner, porque hay materiales como el hormigón en el que, bueno, no cuidamos demasiado el tipo de relleno. En otros, por ejemplo, como el poliéster, tenemos que cuidar bien el tipo de relleno para que funcione bien, ¿vale? Las piezas especiales, cuáles son, cómo son, se pueden emplear del mismo material. La tubería necesita anclajes o no, los macizos de anclaje que al final pueden llegar a encarecer si tenemos muchos codos, porque la tubería no permite hacer codos semigiros con las juntas, pues tendremos que poner piezas especiales, o sea, codos de 45 grados, codos de 90, y cada uno de esos codos tendrá los anclajes correspondientes, ¿vale? Todo esto estamos hablando del precio de la conducción terminada, ¿vale? Eh, tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que ver también el peso y la longitud de la tubería, si tenemos acceso a la tubería o no, si hay tramos especiales como son los sifones que van enterrados y que hay que duplicarlos, las autoportantes que son exteriores, que necesitan compensadores de dilatación, si tenemos incas con qué materiales las vamos a hacer y qué medios vamos a emplear en la colocación. También tenemos que ver si el material es flexible o no, qué flexibilidad tiene, ¿vale? Y las alineaciones, ¿cómo van a ser? ¿Vale? Si tenemos en vertical, necesitamos codos en verticales o no, ¿vale? Esto también es importante. Tenemos que ver con qué presiones tenemos que hacer el cálculo de la tubería, ¿vale? Hablábamos siempre de cálculos hidráulicos, cálculos mecánicos. Los cálculos hidráulicos nos van a servir para definir las presiones y los diámetros de la tubería, ¿vale? Y después, a partir de los cálculos mecánicos, vamos a obtener muchas veces la clase de la tubería, o vamos a o la clase y el espesor. Al fin y al cabo, el espesor o la capacidad resistente del material que necesitamos, ¿vale? Tenemos que ver el tipo de junta que nos va a permitir alcanzar esas presiones y sobre todo la estanquidad de la tubería, que al fin y al cabo es lo que necesitamos. Pero también tenemos que ver cómo se va a comportar nuestra tubería ante las sobrepresiones, que eso al fin y al cabo es más liviano de paliar, aumentando la presión nominal de tubería que vayas a adquirir. Pero también tenemos que ver cómo se comporta frente a las depresiones, ¿vale? Las depresiones se producen, por ejemplo, en una parada a busca de un bombeo y de unas bombas, pues ahí dejamos de impulsar agua y hay una parte de la tubería que necesita ese aporte de agua, porque si no se producen presiones negativas en el interior. Esperas que el agua se vaya a aportar, pero no se aporta, entonces se produce una succión, ¿vale? Que puede llegar, si la tubería no está preparada para soportar esas succiones o no hay elementos que vayan a paliar estas depresiones, pues la tubería puede tener muchos problemas, ¿vale? También tenemos que ver si hay intrusiones o de agua salina o de
otro tipo que nos vayan a estropear la conducción. Por eso el tipo de junta es muy importante. ¿Vale? Otro tema a tratar. Os estoy contando las cosas demasiado rápido. La rugosidad. ¿Vale? La rugosidad al final nos va a influir en las pérdidas de carga de la tubería. ¿Vale? Las pérdidas de carga hay veces que están muy justas o que tenemos que añadir cota mediante un bombeo. Entonces, si las pérdidas de carga son superiores porque a las que hemos estimado, porque la rugosidad es superior a la que hemos considerado, pues en un bombeo, por ejemplo, necesitaremos bombas más potentes para poder hacer llegar el caudal que necesitamos al punto que necesitamos. O en una tubería en lámina libre o por gravedad, pues ocurrirá lo mismo. No nos llegará el caudal que hemos estimado que necesitamos que llegue porque hemos estimado una rugosidad menor que la real. ¿Vale? Es importante ver que una cosa es la rugosidad que vayamos a tener en la tubería y otra cosa es la rugosidad que nos dice el que nos va a vender la tubería que su tubería tiene, ¿vale? Porque por lo general los catálogos de tuberías nos cuentan la rugosidad que tiene la tubería en unidad de tubería, en unidad de tubo. Es decir, el tubo de 6 metros, como contabais vosotros, o el tubo de 12, ¿vale? No el tubo con sus juntas, porque al final las pérdidas de carga, también las juntas tienen unas pérdidas de carga, que al final podemos traducirlas en pérdidas de carga continuas. Entonces, para haceros una idea, si los que os venden tubería plástica de plástico os van a decir que su tubería tiene una rugosidad de Manning, por ejemplo, de 0,009, emplead mínimo 0,011 a la hora de hacer los cálculos, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos os están hablando de la tubería módulo individual, ¿vale? No están considerando las pérdidas de carga en las juntas. Importante, ¿vale? Porque luego nos encontramos con que el agua no llega, ¿vale? Porque hemos apurado tanto que el agua no nos llega a los sitios, ¿vale? Importante. ¿Os ha pasado esto alguna vez? ¿No? A nosotros sí, nos ha pasado. Pues a nosotros sí, sí que nos ha pasado, porque al final incrementas, haces unos cálculos genéricos, tienes más codos, no has considerado pérdidas de carga en codos y al final las bombas que tienes son las que tienes, no las puedes cambiar. ¿Y qué ocurre? Que llega menos agua de la que esperas. ¿Vale? La tubería se ensucia, coge depósitos y, y no llega el agua. O sea, el agua al final llega, pero no llega tanta agua como necesitamos, ¿vale? Claro. A Miguel le ha pasado, por ejemplo. Nos cuenta que a Miguel sí que le ha pasado. Normal. Sí pasa. Pasa en instalaciones que hemos dimensionado con rugosidades que nos han dicho los fabricantes, ¿vale? Tened cuidado con esto. Ya hemos estado hablando de los efectos térmicos, de las dilataciones, sobre todo en el polietileno. Tenéis que ver eso, el coeficiente de dilatación térmica y también con la colocación en tuberías que coloquéis a la intemperie, ¿vale? Los compensadores de dilatación a veces son necesarios, sobre todo en autoportantes, ¿vale? Es una especie de muelle que lo que hace es compensar la diferencia de longitud que se necesita eh, por los cambios de temperatura que sufre la tubería. Otra cosa importante, cargas exteriores. A la hora de realizar un cálculo mecánico de la tubería, perdona, a la hora de realizar un cálculo mecánico de la tubería es necesario conocer qué cargas exteriores tenemos. Generalmente son cargas que hacen referencia a la altura de tierras que tenemos y al tráfico que va a pasar por encima de la tubería. ¿Vale? Dependiendo de las cargas que tengamos, vamos a dimensionar esta tubería con unos espesores o unas condiciones, en tubería de acero, por ejemplo, unos espesores, en tubería de hormigón con un tipo de clase que tendrá cada una de ellas un armado y un espesor determinado, y en los plásticos también con unos determinados espesores, ¿vale? Y unos determinados SNs. Eh, con esto tenemos que ver, mm, cuidar el tipo de cama, porque el tipo de cama al final va a influir en cómo la tubería es capaz de soportar las cargas que tiene en la parte de arriba, cómo se amolda, cómo se adapta, ¿vale? Y tenemos que ver también
las combinaciones que hacemos de acciones interiores y acciones exteriores, haciendo referencia a las acciones interiores como acción interior pésima a la hora de combinar con la acción exterior, la depresión en el interior de la tubería. Otra cosa, la depresión máxima a considerar es de menos 10 metros de columna de agua, menos una atmósfera. ¿Por qué? Porque no puede, el vacío absoluto es, tenemos la presión atmosférica, una atmósfera, vacío absoluto, menos una atmósfera. ¿Vale? No pueden darse depresiones superiores a menos una atmósfera. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta a la hora de los cálculos en transitorios. No pueden darse. Físicamente no pueden darse. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, la durabilidad y el mantenimiento. Tenemos que ver que las tuberías que necesitan protección interior, protección exterior, como fundición, el acero, los plásticos no. Pero tenemos que ver el envejecimiento de los plásticos, por ejemplo. Tenemos que ver qué ocurre con las temperaturas, los que fragilizan a temperaturas bajo cero, los que no se pueden emplear a temperaturas superiores a 40 grados, eh, y que nos resulta más fácil de reparar y de mantener. ¿Vale? Dependiendo de la instalación, pues todo esto lo tendremos que tener en cuenta. ¿Vale? Y después, lo más difícil de ver, ¿vale? Son las condiciones subjetivas. Que sea un material que vuestra, vuestra dirección de obra conoce, quiere poner, que os pide ensayos, que os resulta a vosotros fácil de calcular, con lo que os habéis enfrentado en otras ocasiones, que habéis colocado ya y que sabéis colocar. Entonces, todo esto son condiciones subjetivas que no dependen de nada, pero que al final van a ser las más decisivas, ¿vale? No ya solamente lo que me va a costar metro lineal de tubería, ¿vale? Todas estas todos estos son los aspectos a tener en cuenta a la hora de decidir Acá qué estoy, material vas a profe. poner en tu tubería. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos. Feliz tarde, feliz noche, profe. Y bueno, estamos atentos a cualquier duda en ADIC.